buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho y bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. Madurando en Cristo, buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, y lo hacemos ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano, también el pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, el pastor Edgar Nazario. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento, alegre. Este programa, como estábamos hablando antes de grabar, es un programa yo creo que va a tener un significado muy grande para un gran grupo, nuestra comunidad. Y le doy un poquito de... Si usted ha escuchado la palabra fracaso, usted ha experimentado el fracaso en la vida, como yo y muchas personas, este programa es para usted. Así que gracias por estar con nosotros. De una vez aprovecho para poder apuntar a lo que sería madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org sería el lugar en internet donde tenemos todo el repertorio de nuestros programas, y también está la colección completa de los artículos con cada uno de estos programas. Así que si estás escuchando este programa en el día de hoy, tienes que compartirlo con alguien. No te hemos dado todos los detalles por qué, pero tiene que ver con el fracaso. Así que madurandoencristo.org. También si estás buscando una iglesia de sana doctrina en el centro de la Florida, madurandoencristo.org. Bueno, Edgar, el tema que tenemos para hoy, como mencionaste, es cómo podemos aprender de los fracasos. ¿Habrá algo que aprender de los fracasos? Es una buena pregunta. Como sabemos, el fracaso es una experiencia inevitable en la vida. A lo largo de nuestra jornada cristiana, enfrentamos momentos en los cuales nuestras decisiones, acciones o expectativas no producirán el resultado que deseamos. Sin embargo, Dios no desperdicia nuestros fracasos. En lugar de ser obstáculos, estos se convierten en herramientas en sus manos para moldearnos a la imagen de Cristo. Dios no nos ha llamado simplemente a evitar el fracaso, sino a crecer a través de él. El carácter de Cristo se forma a través de nosotros cuando aprendemos a depender más de Dios, a crecer en humildad y a confiar en su gracia en medio de nuestras caídas. Por lo cual, en este episodio estaremos explorando 3 puntos principales que nos van a llevar a entender este tema más ampliamente. Ahora, Edgar, quiero que veamos este tema por nuestros oyentes, ¿verdad? Nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. Quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué Dios permite que enfrentemos fracasos en nuestra vida cristiana? El fracaso, Carlos, número 1, es inevitable. El fracaso es parte de los efectos del pecado. Como naciste, te va a pasar. A todo el mundo le va a pasar, correcto. Y yo diría que el primer punto que queremos cubrir es: el fracaso nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Esa es la realidad. Y obviamente, como siempre, vamos a acudir a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, cuando hablamos de este concepto del fracaso, tenemos que también hablar de la autosuficiencia, Carlos. Es un gran obstáculo en la vida cristiana para muchos en el día de hoy. Porque desde el inicio, la Escritura nos enseña que confiar en nuestras propias fuerzas nos lleva siempre al fracaso. Ahora, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos está exhortando a depender del Señor en todo momento. ¿Por qué? Bueno, porque reconocemos que solo Él puede dirigir correctamente nuestras vidas. Ahora, otro ejemplo es Pedro, y yo creo que es uno que está bien claro en esta verdad. Por ejemplo, en Lucas 22, versículos 31 al 34, Jesús le advierte que Satanás ha pedido zarandearlo, pero también le asegura que ha orado por su fe. Entonces Pedro, confiado en su propia lealtad, declara que nunca negará a Cristo. Pero ahora después, como todos sabemos, lo hace 3 veces. Entonces, su caída no fue el fin, sino el medio por el cual aprendió a depender totalmente de Dios. Entonces, Dios permite, Carlos, nuestros fracasos para enseñarnos humildad, enseñarnos, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener una fe fijada en Dios, y no nos deja en nuestra derrota, sino que nos restaura, nos guía a confiar en su gracia. Entonces, al igual que Pedro, podemos aprender que nuestra verdadera fortaleza únicamente, totalmente y siempre proviene de Cristo. Vamos a ilustrar esto como siempre hacemos. Un joven atleta
confiaba en su talento natural. Y este rechazaba la instrucción de su entrenador. En una competencia clave, lo que pasó fue que falló y pierde. Fue solo después de este fracaso que sufre este atleta que este se humilla y comenzó a escuchar los consejos de su entrenador y se convirtió en un mejor deportista. De la misma manera, Dios usa nuestros fracasos para enseñarnos que nuestra verdadera fortaleza proviene de Él. Amén. Ahora, hermano, ¿cómo podemos, y hermana que me escucha, cómo podemos comenzar a aplicar esto? Porque sabemos que vamos a fracasar y sabemos lo que produce el fracaso. El fracaso nos afecta emocionalmente, nos desanima. Entonces, ¿qué puedes hacer en estos momentos que a lo mejor estás fracasando? A lo mejor que fracasaste y no lo manejaste de una manera correcta, o que para prepararte cuando fracases. Porque todo nos va a pasar. Todo nos va a pasar en algún momento, claro. ¿Qué debemos hacer en primer lugar, hermano y hermana que me escucha, y Edgar, que está aquí conmigo? Reconocer nuestra necesidad de Dios en todo momento. En lugar de confiar en nuestra mente finita y nuestras habilidades que son limitadas, debemos buscar a Dios en oración y en su palabra, que Él es el que es verdaderamente sabio. Por ejemplo, mire lo que recuerda Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón, o bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, que está hablando de una bendición. Esta persona va a ser bienaventurada, va a ser feliz supremamente, podemos llamarlo de esa manera. O sea, que vemos que no está la bendición o la bienaventuranza, no está en lo que hacemos, es en confiar totalmente y plenamente en el Señor. En segundo lugar, acepta el fracaso como una herramienta para nuestra santificación. Muchas veces es difícil para nosotros esa realidad, pero Dios usa nuestras caídas para refinarnos. Eso es como ese escultor que utiliza ese martillo, ese cincel, para que esa piedra brusca luzca como una escultura. Es lo mismo, Dios utiliza los fracasos y las circunstancias de la vida para refinarnos y enseñarnos a ser más humildes, a depender más de Él. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo en esta oración, que no sabemos lo que era, ¿verdad? Muchas veces decían que era algo físico, el emisario de Satanás y este tipo de cosas, pero sabemos que era una circunstancia que le estaba molestando, le estaba impidiendo. Tanto así que oró 3 veces. En esa respuesta que recibe de Dios es lo que vemos recolectado en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. No es cuando estamos en nuestro mejor momento que Dios muestra, es durante la dependencia de Dios es que Dios muestra su poder. Y en tercer lugar, busca la dirección de Dios antes de actuar. Muchas veces los fracasos que tenemos en la vida es porque no buscamos primero su sabiduría. Y Dios, como hijo que ama, disciplina, corrige. Y tenemos un texto que nos recuerda la realidad de que Dios provee la sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, Edgar, si el fracaso es parte del proceso de santificación, es necesario para nuestra vida, ¿cómo podemos, que esta es la pregunta grande, cómo podemos afrontarlo con esperanza en vez de lo que usualmente causa, que es desánimo? Wow, es una pregunta de mucho reto, porque nosotros somos seres emotivos. Pero yo diría que cuando vemos este segundo punto, el fracaso nos enseña 2 elementos importantes. Número 1, humildad y arrepentimiento. Y es con humildad y arrepentimiento que nosotros podemos enfrentar estos fracasos en la vida y no necesariamente perder el ánimo. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, mira lo que dice. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El fracaso es una herramienta en las manos de Dios para moldearnos a la imagen de Cristo, y nos enseña humildad, mostrándonos que nosotros no somos autosuficientes, al contrario, sino completamente dependientes de la gracia divina.
Entonces Pedro, quien con gran confianza declaró que nunca negaría a Jesús, tuvo que enfrentar la realidad de su debilidad cuando lo negó 3 veces. Sin embargo, Jesús no lo desechó, sino ¿qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, con amor le aseguró su intercesión, que es lo que estamos hablando. Su caída fue muy dolorosa, pero necesaria para que aprendiera a no confiar en su propia fuerza, sino en la gracia de Dios. Entonces, esto nos lleva, Carlos, este principio se refleja en nuestras propias vidas. Un cristiano puede creer que tiene todo bajo control hasta que una prueba o un error le revelan su fragilidad. Amén. Y como un estudiante que fracasa en un examen y aprende a ser más enseñable, hermanos, nosotros también crecemos espiritualmente cuando reconocemos nuestras limitaciones. Entonces el fracaso nos lleva al arrepentimiento y nos fortalece para servir mejor a Dios y a los demás. Y lo importante es esto, servir al Señor y a los demás, pero con un corazón humilde y dependiente. Yo creo que nos recuerda varios textos de la Biblia. El corazón contrito y humillado. Dios es el que Dios trabaja. El corazón orgulloso y altivo mira de lejos. Vemos esa realidad que es crucial y necesaria en nuestra vida cristiana. El que Dios está formando un corazón humilde. Yo creo que eso es algo que hemos mencionado antes en nuestro podcast y un texto que reconocemos. Una de las cosas que Cristo nos invita a aprender de Él, ya que seamos mansos y humildes. Amén. Entonces, vamos a ilustrar esto, Edgar, de la siguiente manera. Un estudiante brillante confiaba en su inteligencia y nunca pedía ayuda. Cuando fracasó en este examen importante, este estudiante se dio cuenta que aprendió lo que él no quería aprender, a que necesitaba ser el más enseñable. A partir de ese momento, este hombre se volvió más humilde y receptivo a la instrucción. Y de la misma manera, nuestros fracasos nos enseñan a que siempre tenemos más que aprender y que la vida cristiana es una constante dependencia de Dios. Aquí Amén. No se trata de que confié en Dios de una manera tan grande en aquel momento y como si ese logro fuera como que ese trofeo que ponemos en la pared y ya lo miramos allí. Wow, me acuerdo en ese momento. Mira cómo yo confié en Dios. No, hermano, la carrera de la fe se trata de eso, es perseverar. Correcto. Es continuar, es una carrera de la fe. Entonces, vamos a aplicar este punto para que entendamos, hermanos y hermanas que nos escuchan. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, en primer lugar, acepta el fracaso como una oportunidad para que examines tu corazón. Muchas veces es difícil y hemos estado hablando de esto anteriormente cuando hablamos de la providencia de Dios o la soberanía de Dios. Pasó algo malo. Dios es soberano, Dios lo permitió. Sí, pero espérate, evalúa. Porque Dios también nos manda en su palabra examinar nuestro corazón. Debemos preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarnos cada día? ¿Por qué esto está pasando? El Salmo 139 nos recuerda a David en esto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En segundo lugar, practica el arrepentimiento genuino cuando nuestro pecado es por fracaso. Cuando nuestro fracaso es por pecado. Dios llama a reconocer nuestros errores y volvernos a Él con humildad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, Edgar, tú predicaste esta carta no hace mucho. Le recuerda eso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero anterior a eso dice claramente que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Eso es correcto. Y Él no le está hablando ahí a impíos. Él está hablando a diferentes iglesias. Está hablando a creyentes, le está diciendo a creyentes: sí, ya ustedes conocen al Señor, pero tienen que ver la realidad en la cual viven aquí ahora. Y muchas veces nosotros tenemos ese estado de que estamos ya reinando con Cristo, cuando estamos aquí ahora pasando las vicisitudes, y debemos de reconocer nuestras debilidades. Por eso, practicar el arrepentimiento genuino cuando nuestro fracaso es por el pecado. En tercer lugar, dejar que Dios moldee a través de nuestros errores. Hermano, Dios está comprado a precio de sangre. Él te está formando la imagen de su Hijo. Deja que Dios haga su trabajo. Deja que Dios moldee tu corazón. Vive bajo su providencia. No debemos enfocarnos en el dolor del fracaso, aunque sí va a pasar. Sí nos va a desanimar. Pero recuerda
que este fracaso y esto que está sucediendo, Dios lo está usando para que tú crezcas en santidad. Tú te vas a parecer más a su Hijo al final de esto. Proverbios 3, versículo 11 al 12 nos recuerda lo siguiente: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y ese mismo concepto lo recuerda en Hebreos. Vemos en todo el canon bíblico que recuerda que Dios al que toma como un hijo disciplina. Ahora, Edgar, ya hemos visto claramente el fracaso es parte del proceso de santificación. Estamos llamados a enfrentarlo, ¿verdad? Recordando que debemos tener la actitud correcta de humildad, de arrepentimiento. Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, yo diría que dentro de esta temática, nuestro último y tercer punto es el fracaso nos enseña a confiar en la victoria de Cristo. Así que contestando tu pregunta, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos confianza en la victoria de Cristo. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Interesante, Carlos, porque fíjate, el apóstol Pablo en este verso de Romanos 8:37 declara que los creyentes son más que vencedores en Cristo. Entonces, es interesante porque la frase en griego implica una victoria no temporera, no una victoria cervicarro, es una victoria absoluta. Entonces, no basada en nuestra fuerza, sino en la obra de Cristo. Y esta victoria no significa ausencia de pruebas o fracasos, sino que a través de ellos Dios nos fortalece y nos conforma a la imagen de su Hijo. Eso lo podemos ver en Romanos 8:29. Ahora, en la vida cristiana, el fracaso no es el fin, sino es un instrumento en las manos de Dios. Por eso habíamos hablado de Pedro, quien negó a Cristo 3 veces, Lucas 22, 61, 62. Fue restaurado y fortalecido para liderar en la iglesia. Eso lo vemos en Juan 21, del 15 al 17. Su fracaso, escuche bien, no lo anuló su llamado, sino que lo hizo depender más de la gracia de Dios. Y yo diría que así como un escultor usa golpes precisos para revelar la belleza de una obra maestra, Dios, hermano, hermana, usa nuestras debilidades para moldearnos. Entonces, su gracia es suficiente en nuestras debilidades, 2 Corintios 12, 9 al 10, y nuestras derrotas, Carlos, esto es importante, nos enseñan a confiar en su victoria eterna. Estamos hablando aquí, Edgar, de ver, si podemos llamarlo de esta manera, ¿qué necesitamos? Pues mirar las cosas desde un punto de vista escatológico. Mirar las cosas ya Cristo sentado en los lugares celestiales, ya nosotros victoriosos con Él. ¿Sabes? Que el fracaso o lo que produce el fracaso no debe definirnos. Entonces vamos a ilustrar esto. Un escultor, y ya hemos hablado mucho de los escultores, ¿verdad? Sí. Este escultor que trabaja con el bloque de mármol, ¿verdad? Y le da golpes duros, y esto causa que pedazos, y tú dices, cuando tú lo miras, tú dices, wow, ¿qué está haciendo este hombre? Porque ahora mismo no tiene sentido. El que está mirando de fuera cómo el escultor trabaja, no tiene sentido lo que está haciendo. Parece que está dando golpes al azar. Pero cada golpe tiene sentido, cada golpe tiene un punto, cada golpe va a producir que esa piedra parezca más a lo que el escultor tiene en su mente. Hermano, de igual manera, aunque ese proceso desde un punto de vista de fuera parece destructivo, cada golpe se acerca más a la imagen final. Así también Dios usa nuestros fracasos, nuestras fallas para esculpir en nosotros la imagen de su Hijo. Hermano, ¿qué debes extraer de esto? Bueno, no puedes desanimarte por los fracasos. Sabemos que lo natural es que te vas a desanimar. Lo natural es que te vas probablemente a deprimir. Los fracasos, depende qué tipo de fracaso sea, puede traer diferentes o molestar o lo que pueda pasar en tu vida, pero no te puedes quedar ahí. ¿Por qué? Porque el fracaso no te define, sino debes de comenzar a verlo como parte del plan de Dios. Siempre un texto desde mis comienzos cuando Dios tuvo misericordia de mí, Filipenses 1:6 fue un texto que marcó mi vida. Porque pude comprender la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Y para poder trabajar con mi vida, que obviamente en esos momentos, y continúa siendo así, hay fallas en nosotros, ¿verdad? Fracasamos. Recordar que el que comenzó la obra, que fue Dios. Y Pablo
termina diciendo, si de algo estoy convencido, el que comenzó la obra en nosotros, y mira cómo le llama, la buena obra, la perfeccionará. Y ese verbo está allí, que Él lo va a terminar. Esto es una obra que Él continúa haciendo. Dios la comienza, Dios la sostiene y Dios la va a hacer perfecta hasta el día de Cristo. Esto no es un trabajo que se va a parar en el momento, Dios se va a cansar. No. Dios está trabajando en nuestra vida, por lo tanto, no podemos desanimarnos y quedarnos en el desánimo. En segundo lugar, debes de recordar que nuestra identidad no está en nuestros logros. Debemos de recordar que nuestra identidad está en el logro de Cristo. Cristo es el Rey victorioso, venció la muerte, ascendió a los cielos, vivió una vida perfecta y por medio a que estamos unidos a Él, es que debemos de recordar que nosotros no tenemos nada que ofrecer. Solamente Cristo es suficiente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mira lo que Pablo recuerda. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En tercer lugar, usar nuestros fracasos para testificar de la gracia y de la fidelidad de Dios. Aquí podemos ver esto de dos ángulos. Usar nuestros fracasos para testificar de cómo Dios nos ha sostenido en medio de los fracasos. Correcto. Ahí Dios ha sido fiel. Y también para reconocer nuestra falta. Porque muchas veces nos gusta hablar bien de nosotros, pero muchas veces no nos gusta hablar mal de nosotros, ¿verdad? Entonces, los fracasos nos muestran también para aconsejar y ayudar a otros hermanos. Hermano, mira, esto pasó, lo hice mal, pero mira, Dios fue fiel. Y animar a otros en medio de sus fracasos. Entonces, debemos de recordar lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. El Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Wow. Recuerda que tus fracasos no solamente están ahí por estar, también tienen un sentido de exhortación y evangelístico para nosotros ayudar a hermanos que están pasando por fracasos que muchas veces le causan más desánimo. Bueno, y diríamos entonces, Carlos, cuando vemos todo esto, ¿verdad?, de distancia, vemos entonces que el fracaso no es el fin. Es importante entender Gracias eso. a Dios. Sino que es una herramienta en la mano de Dios para hacernos más como Cristo. Entonces cada caída es una oportunidad para crecer en dependencia, para crecer en humildad, para crecer en confianza y en la victoria de Cristo. Así que quiero llamarte, amigo, que hagas 3 cosas, consideres 3 cosas antes de irnos. Número 1. Ahora es el momento de saca la libreta y el papel. Exactamente. Número 1. Reflexiona cómo Dios ha usado los fracasos en tu vida para transformarte. No te quedaste solo, no te quedaste en la derrota. Dios usó ese fracaso para poder ayudarte a hacer un cambio, una nueva temporada, una nueva perspectiva en tu vida. Número 2, no temas al fracaso. Confía en que Dios lo usa para moldearte a la imagen de Cristo. Eso es muy importante porque hemos dicho que el fracaso, de una perspectiva bíblica, es una herramienta demasiado útil. Número 3, usa lo que has aprendido para animar a otros que están luchando con sus propios fracasos, sus propias caídas. Es posible que si has pasado cosas difíciles en tu vida y Dios te ha podido restaurar, Dios te ha podido ayudar, Dios te ha devuelto, ¿verdad?, lo que perdiste por su gracia. Es para que tú puedas ayudar a otros y alentarlos y darle gozo, alegría, animarlos. Dejarles saber de que a donde tú estás, yo estuve. Y por la gracia de Dios estoy en un lugar mejor. Y eso yo creo que es importante considerarlo en nuestro caminar, ¿verdad?, como hermanos y hermanas en Cristo. Así que espero, amigo, que esto te anime. Amiga, que esto te anime. Que si estás en medio de una situación difícil, una bancarrota, tu hijo está en la cárcel, tuviste una situación con enfermedad, perdiste el trabajo, hay tantas cosas que suceden. No veas esto como un fracaso sin fin. Este fracaso es una oportunidad para que Dios se pueda glorificar. Carlos, gracias como siempre por acompañarme. Continuamos, creo que tenemos un resto de programas increíbles que estamos preparando actualmente a petición de muchos de ustedes. Así que gracias por estar con nosotros y Madurando en Cristo, donde buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.
Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.